Hola a todos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con un video para electromagnetismo. Esta vez vamos a hacer un ejercicio de la ley de Kirchhoff. En especial voy a hacer el ejercicio número 2, el cual se puede demostrar ahí en pantalla y nos piden calcular las corrientes para cada una de las resistencias que aparece en el circuito. Si ustedes se fijan, en primer lugar, este circuito es un circuito en serie y además posee entradas de dos voltajes distintos. ¿Ya? Esta metodología la voy a explicar paso a paso, teniendo en cuenta siempre las leyes de Kirchhoff, que son las siguientes. Primera ley, o ley de nodos. Esta ley dice así, que la suma de todas las corrientes tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Y la segunda ley dice que la suma de todas las variaciones de voltaje de todos los voltajes tiene que ser igual a cero también. Entonces, en base a estas dos leyes, es que nosotros vamos a hacer este cálculo y vamos a determinar la corriente, como están pidiendo, de cada una de estas resistencias que están presentes en la pantalla. Bueno, para ello yo voy a identificar pasos fundamentales que no es que sea estructurado, sino que simplemente lo que uno pide aquí es que se den cuenta o uno se fije en primer lugar en cómo está funcionando la corriente y en cuál es la polaridad que va a tener cada uno de los resistores debido a la corriente. Entonces voy a dejar aquí en primer lugar como primer paso fijarnos siempre cómo va a circular la corriente. ¿Ya? Eh, Como yo lo he explicado ya en clase, la corriente siempre va a circular de positivo a negativo, es una forma natural de circular. Por lo tanto, aquí en el circuito que ustedes están analizando, se pueden dar cuenta que no aparece la polaridad, pero sí aparecen los signos, aquí en esta parte, aparecen estos signos que indican dónde está el positivo y el negativo. Entonces, el positivo va a estar siempre en la parte más larga, siempre lo he dicho así, y el negativo va a estar en la parte más corta. Entonces, dado esta razón, en esta primera parte, la corriente en esta parte del circuito va a moverse en esta dirección, como la que estoy dibujando aquí en la pantalla. Y les voy a decir que esta va a ser la corriente 1. Acá, en este otro tramo, se podrán dar cuenta que también tenemos el positivo acá y el negativo en la parte inferior. Por lo tanto, la corriente va a tener un giro de esta forma. Y obviamente, como es otra batería, le voy a llamar corriente 2. ¿Ok? Ese es el primer paso, darse cuenta de cómo se está moviendo la corriente. El segundo paso importante es denotar la polaridad de las resistencias respecto a la corriente. Entonces, ¿cómo yo voy a denotar la polaridad de la corriente según, obviamente, mi circuito? Si ustedes se fijan, yo voy a dibujar de color rojo el lado izquierdo, donde está la batería con 58 volts. Eh, bueno, la corriente se va moviendo en esta dirección, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ingresa corriente y acá sale la corriente. Entonces, donde ingresa es positivo y donde sale es negativo. ¿Ok? Segundo resistencia, déjenme borrar eso ahí, va a ser el de 82 ohm. Aquí ingresa y por acá sale. Y si se fijan, esta de 64 que comparte con la otra malla, ingresa, voy a dejarla aquí a este lado, ingresa por este lado y sale por este otro. ¿Ok? Bien. De color verde voy a denotar también las que son del lado derecho, que pertenecen a la corriente de 3 volts, perdón, al voltaje acá de la batería de 3 volts. Y nos puedo dar cuenta aquí que acá tenemos ingreso por este lado, ahí está más, y después menos. Fíjense lo que va a pasar acá. La de 64 ingresa por arriba y sale por acá abajo, negativo. Y bueno, finalmente esta otra es más menos, como lo estoy denotando en todas las otras eh, resistencias. ¿Ok?
Ese es el segundo paso. Ahora nosotros tenemos que fijarnos realmente en las mallas. Aquí existen dos mallas, una a la izquierda, otra a la derecha, pero que comparten un elemento en común. Y ese elemento común es esa resistencia interna de 64 ohm. ¿Ya? La voy a dibujar, miren. Voy a dibujar aquí la malla 1, así lo voy a llamar a todo este tramo. Esperen un poco, está más o menos complicado mi tablet. Ya, a este tramo le voy a llamar malla 1. Y voy a dejar de color verde, aprovechando que estamos trabajando con verde, este tramo acá que sería mi malla 2. Estas mallas, chiquillos, se tienen que analizar en forma independiente. Si bien comparte cosas en común como la resistencia interna que está ahí de 64, son de forma independiente y vamos a formular las ecuaciones a partir de la ley de Kirchhoff, especialmente de la segunda ley, que nos va a permitir calcular las corrientes para cada una de ellas. ¿Ya? Y voy a empezar a formular acá abajo las ecuaciones que nos van a permitir este cálculo. Bueno, para el caso de la malla 1 voy a usar esta ecuación que dice lo siguiente: la suma de los cambios de voltaje va a ser igual a 0. Recuerden que voltaje, según la ley de Ohm, voy a dejarlo aquí entre paréntesis, voltaje se calcula como resistencia por corriente. Por lo tanto, en cada uno de los pasos voy a calcularlo como resistencia por corriente para poder determinar cuánto es el voltaje implicado en cada una de estas resistencias. ¿Ok? Bueno, siguiendo así, entonces yo voy a hacer el cálculo primero, o voy a determinar la fórmula que va a permitir hacer el cálculo de la corriente debido a la malla 1. En primer lugar, voy a colocar el voltaje. El voltaje acá abajo es de 58 volts, ¿cierto? 58 positivo, ¿ya? 58 es el voltaje. Posteriormente me tengo que ir fijando en el sentido que va la corriente. La primera resistencia que aparece en este circuito es la de 120 ohm, ¿ya? Ingresa por la parte positiva y sale por la negativa, por lo tanto va a ser negativo. Eso es importante. Cuando sale menos cantidad de corriente debido a que la resistencia absorbe o consume parte de esa corriente, ¿ya? Entonces por eso es negativo. Entra positivo, sale negativo, por lo tanto va a ser 120 por la corriente I1, ¿ya? Segunda resistencia, entra positivo, sale negativo, negativo nuevamente, 82 I1, ahí sigue siendo la corriente I1, y ahora llegamos a la de 64. La de 64, si ustedes se fijan, comparte dos tipos de corriente. Una que ingresa por la parte de abajo, que es la azul que estoy dibujando acá, o corriente 1, y también ingresa por la misma resistencia corriente desde arriba, que es la I2. Así que formularemos para esa resistencia, en particular, como está compartida, la ecuación que tanto para la corriente 1 como para la corriente número 2. Entonces, visto desde el punto de la corriente número 1, entra por el positivo, ¿cierto? Y sale por el negativo, va a ser menos, ¿ya? Menos 64 y 1, ¿ya? Y ahora, si ustedes se fijan bien, ojo, estamos analizando la malla desde el punto de vista de la corriente 1. Desde el punto de vista de la corriente 1, la corriente 2 ingresa por la parte negativa, ahí lo estoy marcando, y sale por la parte positiva. Reitero, lo estoy analizando desde el punto de vista de la malla 1. ¿Ya? Por eso dejo esa circunstancia, va a ser negativo, sale por positivo, por lo tanto aquí va a ser más 64, ¿cierto? Y 2. Entonces, como tenemos toda la resistencia ya establecida, no quedan más en la malla 1, estas las voy a igualar a 0. Voy a ordenar un poco el cuento aquí, ¿eh? Voy a juntar todas las I1 para poder hacer una
una reducción y poder obtener así los valores finales. Sería menos 120, menos 82 y menos 64, y eso da como resultado menos 266. Así que miren, bajamos a 58, que no tiene ninguna alteración. La suma de todos estos valores da menos 266 y 1. Y nos queda, por otra parte, el 64 y 2, que sería el otro valor que está ahí en la ecuación. Y eso va a ser igual a 0. Me queda un poco chueco, ahí lo voy a reparar. Ahora sí, va a ser igual a 0. Entonces, guardo esta ecuación, ya que tengo dos incógnitas, la voy a dejar ahí en stand-by hasta que pueda formular la siguiente malla y con esa hacer un conjunto o un sistema de ecuaciones que me permita resolver este tipo de ejercicios. Bien, ahora me debo fijar, déjenme arreglar un poco acá, voy a eliminar estos signos para que no los confundamos en la segunda parte del ejercicio. Voy a formular las ecuaciones que permiten calcular, en este caso, el análisis de la malla número 2. Recuerden que aquí ingreso por este lado, va a ser positivo ahí y negativo acá abajo. Entonces, si analizamos desde el punto de vista de la malla 2, voy a sacar un poco el zoom. Desde el punto de vista de la malla 2, tenemos la siguiente ecuación. Va a ser el voltaje, como lo dije en la etapa inicial, es positivo 3, ¿cierto? Menos 25 y 2, ya sabemos que es menos, ¿cierto? Porque sale por la parte negativa. Fíjense muy bien en la resistencia 64, entra por el positivo y sale por el negativo. Menos 64 y 2. ¿Ok? Si analizamos la corriente 1, que también está participando en la de 64, y lo vemos desde el punto de vista de la malla 2, que son los colores verdes, se podrán dar cuenta que la corriente 1 ingresa por la parte negativa y sale por la positiva, porque ingresa por acá abajo, ¿eh? En cambio la corriente 2 ingresa por arriba. Entonces la corriente 1 va a ser más 64 y 1. Y me quedaría el última resistencia, que es la de 110, que va a ser menos, porque sale en el negativo, ya lo habíamos hablado, 110 y 2. Y eso va a ser igual a 0. Bien, ahora al igual que el caso anterior voy a hacer una pequeña, voy a resumir todos los valores que están ahí en términos de I2 para poder sumarlos. Va a ser menos 25, menos 64 y menos 110. Esa suma da menos 199. Por tanto voy a bajar el término aquí, va a quedar 3 menos 199 y 2 más 64 y 1, y eso va a ser igual a 0. Y acá tenemos la siguiente ecuación que nos va a permitir, esta que estoy dibujando acá abajo, nos va a permitir calcular ya este sistema de ecuaciones que tan anhelado tenemos. Entonces, como se podrán dar cuenta, en ambas ecuaciones tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo tanto podemos formar un sistema de ecuaciones. Y aquí, chiquillos, la resolución del sistema de ecuaciones puede ser a libre albedrío. Ustedes pueden usar el método que quieran, sustitución, factorización, sistemas cuánticos, pero, bueno, cuánticos binarios ustedes no saben usar, pero pueden usar matrices, pueden usar sistemas de resolución, etcétera, etcétera. Esto es a libre antojo. Simplemente lo que está pidiéndose acá es que ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones. Yo voy a usar un sistema que es muy usado por todo el mundo, que es el de sustitución. Bueno, escribo la ecuación acá abajo. Va a ser 58 entonces, menos 266
y 1 y más 64 y 2 es igual a 0. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación es 3 menos 199 y 2, ¿cierto? Más 64 y 1 es igual a 0. Y tengo el conjunto del sistema de ecuaciones. ¿Qué voy a hacer? Como le estaba explicando, voy a hacer el método de sustitución. Y para hacer el método de sustitución, lo que yo voy a hacer es que de esta ecuación, la número 1, voy a despejar cuánto vale la variable I2. Si ustedes la pueden ver, voy a dejarlo así. 64 y 2 va a ser igual a menos 58 más 266 y 1. Ahora, si sigo despejando acá, me puedo dejar lo siguiente, que I2 va a ser igual a lo que acabo de escribir, menos 58 más 266 y 1, y todo eso dividido en 64. Yo puedo resolver por parte, obviamente, esto me puede quedar escrito también así de esta manera. Y 2, voy a hacer la división término por término, porque está solamente separado por una coma, por una suma, perdón, para quedar menos, bueno, 58 dividido en 64, eso da como resultado menos 0.906. ¿Ya? Y 266 dividido en 64 da como resultado 4.156. Obviamente, y 1, que esa es la variable que está quedando en este caso. Y ahí tengo el primer despeje que me va a permitir hacer este cálculo. Ahora, como ya he calculado cuánto vale I2, lo que voy a hacer acá, por este otro lado, es que voy a reemplazarlo donde diga I2 y así obtener el valor final de el valor I1. Déjenme cambiar de color. Voy a ingresar ese valor que acabo de obtener, menos 0.906 más 4.156 y 1, acá en esta variable que dice I2. ¿Ya? Entonces me quedaría por este otro lado, lo voy a dejar por acá bien separado para que no nos confundamos, el resultado de esa variable. Sería así: 3 menos 199, paréntesis, y aquí coloco lo que vale I2, menos 0.906, más 4.156 y 1, y más 64 y 1. Y eso es igual a 0. Siempre recordar que tenemos que mantener el equilibrio. ¿Ya? Voy a mover un poquito la pantalla para arriba para que no quedemos tan cortos. Y voy a empezar a resolver este paréntesis, obviamente, para que quede todo despejado en términos de I1. Entonces quedaría así: 3, bueno, menos 99, perdón, menos 199 por menos 0.906. Si te haces ese cálculo, da positivo, ¿cierto? Menos da más 180.294.
Ya, ahora menos por más da menos, ¿cierto? Menos 199 por 4.156. Ese valor da menos 827.044. Estoy trabajando con 3 decimales porque en este ejercicio es importante la cantidad de decimales. Ojalá trabajes con 3 o 4 para que el resultado sea el óptimo. Entonces me da menos 827.044. ¿Qué términos? Y 1. Y obviamente más 64 y 1, que es lo que está en la ecuación. Bueno, como podrán notar, ya aquí lo que tengo que hacer es básicamente juntar los i1 y hacer el resto de la ecuación. Voy a seguir haciendo acá. Voy a sumar esto de acá, me daría 183, ¿cierto? Punto 294. Y aquí me daría 827.044. La suma, que en este caso va a quedar negativo, va a quedar menos 763.044 y 1. Obviamente igual a 0. Ahora, bueno, ya estamos casi listos. Voy a pasar un término para el otro lado para que quede positivo y después despejar el valor de I1. Entonces quedaría 183.294 por este lado. Va a ser igual a los 763.044 y 1. Si resuelvo cuánto vale I1, ya esto va a ser más fácil porque va a ser así. Va a ser 183, ¿cierto? En la parte de arriba, punto 294, dividido en 763.044. Sacamos ese valor. Voy a calcularlo aquí con mi calculadora. 183.294 dividido en 763.044 y les da como resultado lo siguiente: 0.240. ¿Qué valores? Amperios o amper. Ese valor se calcula la corriente. Y obtenemos aquí el primer resultado correspondiente a la corriente 1. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale la corriente 2, voy a ir a la ecuación que dejé acá arriba. Fíjense que dice que I2 es igual a menos 0.906 más 4.56 I1 y reemplazo. Voy a hacerlo, miren. I2 va a ser igual a menos 0.906 más 4.156, paréntesis ahora, porque tengo que multiplicarlo por este famoso 0.240. Si yo lo voy a hacer de un puro cálculo, ¿ya? Pero ustedes lo pueden hacer por parte. Menos 0.906 más la multiplicación de esos dos valores, que iba a ser 4.156 por 0.240. Si ustedes hacen ese cálculo directo en su calculadora o bien lo hacen por parte, esto le va a dar el siguiente valor: 0.914
¿cierto? Que aproximadamente nosotros podemos dejar como 0. Perdón, me faltó un 0 aquí. Me faltó un 0, pero en un momento es 0.0. Ahora sí, esto es 0.0916. Que aproximadamente, ojo con los decimales, podemos dejar en 0.092. ¿Ya? Y ahí tenemos la corriente I1, 0.240, y la corriente I2, que es 0.092. Ahora, como me lo piden por resistencia, tengo que ir a revisar arriba el circuito y darme cuenta que es la resistencia. Miren. Perdón. En la resistencia 1, pero en la resistencia 120 solamente pasa la corriente 1. En la corriente 1 ya sabemos cuánto vale. 0.240, ahí está la respuesta, 0.24. En la de 82 solamente pasa la corriente 1, por lo tanto va a ser también 0.24. Pero ¿qué pasa con la corriente con la resistencia de 64 que está en el centro? Pasan dos corrientes, ¿cierto? Pasa una hacia arriba y otra hacia abajo. Lo que tenemos que hacer, chiquillos, ahí es restarlas. ¿Por qué restarlas? Porque van en sentido contrario. Entonces voy a restar 0.240 menos 0.092 y me va a dar como resultado 0.15. Y ahí está la respuesta, 0.15 amperes. En cambio, si ustedes se fijan, de la resistencia de 25 solamente pasa la corriente 1, que era 0.092, ahí está la respuesta, y en la de 110 solamente también pasa la corriente 1, que es la de 0.092. Espero que esta explicación les haya sido útil. Recuerden que en el sistema de ecuaciones pueden usar cualquier otro método. Yo usé sustitución. En los siguientes videos voy a usar tal vez matrices o otro método resolutivo con el fin de demostrar que los sistemas de ecuaciones que se forman se pueden calcular de cualquier forma que sea algebraicamente correspondiente. Espero que este video sea útil y nos vemos en clase. Saludos.